Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes para esta segunda presentación virtual sobre el primer archivo digital sobre la historia de los movimientos LGBTIQA más y VIH en Venezuela, que se ha construido en alianza entre la Red de Historia Venezuela y la Acción Ciudadana contra el SIDA, con el apoyo de la Embajada Británica en Caracas. Mi nombre es Marcos Goldi, yo soy cofundador de la Red de Historia Venezuela junto a Guillermo Guzmán y voy a estar moderando el evento del día de hoy. Rápidamente les comento la agenda para el día de hoy. El primer punto va a ser la presentación, una breve presentación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy, quienes nos van a hablar sobre distintos aspectos de la memoria histórica y archivos digitales y los movimientos LGBTIQA más y VIH en Venezuela. Eh, en la agenda del día de hoy nos va a acompañar de primera Inés Quintero, quien va a ofrecer unas reflexiones en torno a la importancia de la memoria histórica en el ámbito social, en el ámbito de nuestra sociedad, como también como país y como sociedad. Después va a continuar Edgar Carrasco por parte de AXI, quien nos va a hablar un poco sobre lo que ha sido este proyecto y, y su implementación y algunas pautas sobre el mismo. Después nos va a hablar Guillermo Guzmán, que va a hacer una navegación sobre, o va a presentar el archivo en línea, va a hacer una navegación del archivo y mostrar varios aspectos técnicos sobre lo que involucró la digitalización de este archivo y la creación de los metadatos. Finalmente, Edgar tiene unos comentarios adicionales con los cuales vamos a cerrar el ciclo de ponencias de los panelistas y vamos a abrir una breve sesión de preguntas y respuestas al final. Así que cualquier pregunta que se tengan, por favor, háganlas al final del evento. Entonces, sin más que agregar, voy a presentar brevemente a los panelistas. Inés Quintero es historiadora, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, licenciada, magíster y doctora en historia, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Fue directora de esa corporación y actualmente es miembro de su junta directiva. Ha sido conferencista, profesora e investigadora visitante en diferentes universidades fuera y dentro del país. Autora de una amplia obra historiográfica sobre historia de las mujeres, historia política y social de Venezuela de los siglos XIX y XX, y sobre las últimas décadas del siglo XXI, con más de 15 libros y numerosos artículos publicados en revistas especializadas y en distintas obras de referencias nacionales e internacionales. Actualmente mantiene una cuenta en Instagram, @InésQuinteroM, con la finalidad de compartir contenido sobre historia. En segundo lugar, tenemos a Edgar Carrasco, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1976, con conocimientos sobre la doctrina y la práctica de los derechos humanos. Amplia experiencia en trabajo comunitario, coordinación de la cooperación bilateral y multilateral, diseño de financiamiento y administración de proyectos a nivel nacional, regional y global, director del Programa Conjunto de Naciones Unidas para VIH-Sida, ONU-SIDA, en Venezuela, y la Oficina Regional en Panamá. Asesor regional en VIH y géneros para ONU Mujeres. A partir de marzo de 2020, a la presente fecha, consultor independiente para la cooperación multilateral y ONG internacionales y nacionales. Miembro de la Junta Directiva de Acción Ciudadana contra el SIDA y miembro fundador del Grupo Entendido y de la revista Entendido a inicios de los 80, la cual va a figurar de manera importante en este archivo que construimos. Eh, por el otro lado, y finalmente, para concluir, tenemos a Guillermo Guzmán, que es abogado y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, donde se desempeña como profesor asociado. Obtuvo también una maestría en Ciencias de la Administración en Boston University. Es autor del libro Del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Rupununi, 3 años del proceso de recuperación de la Guayana Esequiba, de 1966 a 1969, editado por la Academia Nacional de la Historia en 2016, y coautor del Historical Dictionary of Venezuela, editado por Rowman and Littlefield en 2018. Es actualmente también cofundador de la Red de Historia Venezuela. Dicho eso, bueno, pasemos a la primera parte del evento del día de hoy, la sección vinculada con la memoria histórica a cargo de Inés Quintero. Inés, te cedo la palabra. Bueno, sí, muchísimas gracias a los asistentes, a los promotores de este encuentro y bueno, y a lo que significa esta iniciativa tan importante. Yo, ¿verdad? Quisiera empezar básicamente haciendo valer
lo que representan los documentos como factor fundamental en la elaboración del conocimiento sobre el pasado, ¿no? Y claro, esto no es ninguna novedad y esto no forma parte de un hallazgo contemporáneo, sino que es una premisa que forma parte de la consolidación y de lo que significa la construcción del conocimiento histórico y que se sistematizó y de alguna forma se convirtió en una premisa insoslayable durante ya en el siglo XIX con todo lo que fue la necesidad de darle a la historia un carácter que permitiese que sus contenidos tuviesen eso, credibilidad, y que estuviesen, o sea, la aspiración de la objetividad y todo lo que representaba, que tuviesen un respaldo heurístico, documental, que los hechos históricos tenían que tener ese fundamento, ¿no? Y eso, por supuesto, ha sido y sigue siendo en cierta medida una premisa que está muy cercana a las preocupaciones y a las reflexiones en torno a de qué manera y sobre qué elementos se sostiene la elaboración del conocimiento sobre el pasado, la elaboración del conocimiento histórico. Pero naturalmente eso también está involucrado o directamente relacionado con una manera de entender la historia. Y obviamente en el momento, tanto en el siglo XIX como bastante avanzado el siglo XX, la idea que había en torno a los espacios y a los objetos y a los propósitos de la historia estaban directamente relacionados con la política, con el poder, con el Estado, con las instituciones. Es decir, que esa mirada en torno a la necesidad de tener un acopio de documentación y un respaldo heurístico para la elaboración del conocimiento está orientado fundamentalmente a aquellos documentos y aquellos elementos y aquellos recursos que daban cuenta de la vida política, de la vida, o sea, básicamente de las relaciones de poder y de lo que eso daba, permitía eso, cumplir con el objetivo de la historia. Eso no es una cosa exclusivamente del proceso histórico latinoamericano, del proceso histórico venezolano, sino que tiene que ver también con los procesos fundacionales de las naciones y de todo lo que significó la importancia que tenían ese tipo de documentos. O sea, y están asociados, por ejemplo, a las figuras de los héroes, a las figuras, o sea, a la concepción romántica de la historia, a las guerras, al Estado. Había eso, un espacio muy, bueno, no acotado, sino un espacio delimitado que tenía que ver con cuáles eran los problemas que le competían a la historia, ¿no? Y eso no se va a modificar y en alguna forma va a ser lo que nutre también la selección y la recuperación de los documentos. Cuando uno va, o sea, todo lo que son las colecciones documentales que se van a publicar en el siglo XIX e incluso la necesidad de constituir archivos, los archivos son oficiales, tienen que ver eso con material político, con material oficial, con material que se considera importante para la construcción de esa memoria de la nación, de esa memoria del poder, ¿no? Obviamente, este proceso o sea, va a determinar los criterios de selección, los criterios de conservación y los criterios de organización del material, de los archivos y de la publicación de los documentos que sirven para la historia. Y tenemos, bueno, cantidad de referencias que dan cuenta de lo que fue ese proceso, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y a comienzos del siglo XX. Habría también que decir que eso se va a ir modificando, básicamente también como resultado de las modificaciones que se dan en el campo historiográfico, en la medida en que la historia empieza a ocuparse de otros problemas, que se abre el campo a unos ámbitos diferentes que no son exclusivamente en torno a la política, va a ocurrir un proceso que no es tanto de recuperación y de incorporación de otra documentación, sino de relectura de esos documentos con una mirada diferente a la que se había realizado con anterioridad. O sea, yo dudo mucho que cuando en la Academia Nacional de la Historia se hizo se adoptaron toda la cantidad de documentos del registro y todo eso y todo lo que significa el archivo de la Academia Nacional de la Historia, así como el Archivo General de la Nación y muchos otros archivos, no era para que se pudiera hacer la historia social, para que se pudiera hacer las otras historias de otros problemas distintos a los que se habían hecho en el pasado, sino que se consideraba que todo lo que era oficial y todo lo que tenía que ver con el Estado, con la política, era material pertinente. Entonces, bueno, los juicios,
las causas de infidencia y cantidad de materiales que fueron conservados, más que todo como expresión de la memoria política, en la medida en que la historia empezó a cambiar, a ampliar, a buscar perspectivas distintas de hurgar en el pasado, estaban esos documentos allí. El gran problema es que esos documentos no están clasificados, ni organizados, ni dispuestos con el propósito de dar cuenta de esos otros procesos de la sociedad, sino que siguen siendo unos documentos orientados a otorgarle relevancia a lo que sería la historia política y la historia del poder. En el caso particular de muchas de las áreas que se han desarrollado en los últimos tiempos en el campo historiográfico, es obvio que ha habido eso, un interés por atender esa documentación, o sea, con una perspectiva analítica diferente, con una manera de interrogar esos documentos diferente, que es lo que ha permitido que haya una memoria de la sociedad que va más allá de lo político. Pero habría que también decir, insistir, que eso es algo bastante reciente. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la historia de la mujer. O sea, la historia de la mujer empieza a ser planteada como un problema metodológico de un espacio de conocimiento formal en muy avanzado del siglo XX. O sea, hay que recordar que la historia de George Duby y Michel Perrault sobre la mujer es de los 80 del siglo pasado, ¿no? Que esto lo que quiere decir es que, o sea, había un conjunto de temas y problemas que simple y llanamente estaban fuera del ámbito de la preocupación de los historiadores. Y eso se va a expresar también en el caso de Venezuela. Nosotros, por ejemplo, tenemos extraordinarios archivos, extraordinarias colecciones, pero ninguna de esas colecciones, ninguno de esos archivos, salvo en un momento reciente, como es el caso de la Biblioteca de Carmen Clemente Travieso, que se hizo la digitalización de esos archivos, estaban orientados a hurgar o a organizar la información en función de estos otros temas que forman parte de la preocupación historiográfica más contemporánea. Entonces, claro, toda esta introducción lo que quiere hacer ver es de qué manera digamos, la posibilidad de construir memoria y la posibilidad de construir eso, un piso sólido de reflexión acerca de muchos de los problemas que atañen al conocimiento del presente y al conocimiento del pasado, pasan por la sistematización y la organización de la documentación. O sea, ¿verdad? Más allá de la amplitud de miradas y de la diversidad de problemas que están en el foco de la historia, o sea, sin duda hay un elemento esencial que está asociado a la posibilidad de contar con la documentación, de contar con el material que permita, o sea, recabar y hurgar y recuperar y levantar y hacer valer esos elementos del pasado. Entonces, por eso, todo este esfuerzo que se ha venido realizando está asociado no solamente a esta necesidad, sino también a una amplitud y a una perspectiva de análisis que no está relacionado exclusivamente con la preocupación historiográfica, sino con otros ámbitos de la reflexión sobre la sociedad. Y en ese sentido, la posibilidad de contar con la documentación representa eso, una pieza fundamental para incentivar la reflexión sobre estos temas. Adicionalmente, habría que decir que ya hace bastantes años, y eso representa, ¿verdad?, una de las bondades y virtudes de la red de historia, o sea, se ha hecho un esfuerzo de digitalización de documentación histórica. Bueno, obviamente tenemos espacios de primera calidad que nos permiten hacer una revisión exhaustiva de material documental de archivos institucionales en todas partes del mundo, ¿no? Pero en el caso nuestro, en el caso particular de Venezuela, yo sí considero que es bien importante este esfuerzo de digitalización porque eso permite, por una parte, la conservación y por otra parte, la revisión directa y libre de este material documental que sirve sin duda para ser el soporte y el sostén de los esfuerzos de investigación, pero también de la conservación de la memoria. De manera que esta iniciativa que tiene lugar en este momento y que estamos tratando de divulgar, difundir y abrir un debate en torno a este tema, es eso, parte de un proceso que implica, por una parte, insistir en la importancia de la documentación como fuente y como recurso para construcción de memoria, pero también hacer valer la amplitud y la necesidad de abrir los espacios de reflexión para que podamos apropiarnos de realidades que no habían estado o que durante mucho tiempo no estuvieron en el registro
de las preocupaciones no solamente de la historia, sino de muchas de las disciplinas humanas y sociales. Así que en ese sentido le damos la bienvenida a esta iniciativa que tiene que ver eso con elementos básicos de la reflexión contemporánea de nuestras sociedades, que son la historia, la documentación y la memoria de los temas que hoy competen a la sociedad y que demandan eso, reflexión, conocimiento, comprensión y sobre todo un debate plural y abierto que enriquezca su estudio y su comprensión como un tema propio de nuestra contemporaneidad y de nuestra realidad presente. Así que bueno, yo saludo, no solamente saludo la iniciativa, sino que agradezco la invitación a ser parte de esta presentación. Y bueno, y espero que las presentaciones tanto de Gabriel como de Guillermo permitan eso, hacer entender lo que, perdón, de los que han tenido este proyecto y esta propuesta, permitan, verdad, que esto sea eso, un primer paso para lo que significa el proceso de reflexión y conocimiento sobre estos temas. Así que bueno, con esta breve introducción le dejo la palabra a nuestro querido promotor del archivo para que nos eche el cuento de cómo se hizo todo esto y después a Guillermo para que nos comente la estrategia de montaje de este material digital. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias a Inés Quintero por parte de la Academia Nacional de Historia por estas reflexiones en torno a la construcción de la memoria histórica y un punto que me parece que vale recalcar mucho es precisamente el vinculado a la sistematización y acceso a la información histórica para poder estimular el desarrollo de otras perspectivas históricas, porque de lo contrario no hay suelo fértil para ese tipo de investigaciones. Y también que en la medida en que los archivos son más accesibles, eh, es más probable que haya mayor investigaciones sobre determinado tema o determinada región. Entonces, en la medida en que más archivos puedan ser abiertos en Venezuela para su investigación, más contenido historiográfico y nuevas perspectivas se van a generar sobre la historia del país, ¿no? Sus comunidades, individuos y su sociedad en general. Bueno, con ello quiero darle paso, quiero hacerle la palabra a Edgar Carrasco de AXI, de Acción Ciudadana contra el SIDA, quien ahorita nos va a dar un paneo sobre los propósitos y las pautas de este proyecto que se ejecutó en conjunto con la Red Historia de Venezuela, con el apoyo y patrocinio de la Embajada Británica en Caracas. Edgar, yo ahorita te voy a compartir la pantalla para que tú puedas presentar. Ya, denme un segundo. Ok. Ok, dame un segundo. Ok, listo. Vamos a poner al comienzo. Ahí. Ok, listo. ¿Pueden ver la pantalla? Perfecto. Sí, perfecto, Marcos, la veo muy bien. Ok. Bueno, sí, ¿verdad? Un saludo a todos y todas los que se nos han unido hoy a la presentación y muy complacido en realidad haber llegado a este momento del proyecto que, que ha sido como rápido, pero muy interesante y que nos ha dado muchas oportunidades de descubrir nuevas cosas en ese andar. Yo voy a hacer la presentación. Tengo dos temas principales que voy a tocar. Uno sería que miremos los propósitos del proyecto, luego hablar un poco de lo que nos guía en el proyecto, que es una construcción mezclada ahí entre principios y aspiraciones que tenemos con el proyecto, que de alguna manera alimentaron el manifiesto que presentaremos al final. Y luego les contaré un poco sobre un mapeo que hicimos de organizaciones no gubernamentales que tienen trabajo tanto en LGBTQI más y VIH, y mapeo que nos sirvió mucho para conocer un tanto cómo perciben
las colectividades o las comunidades beneficiarias del proyecto esta idea de los archivos digitales. En la próxima. Bueno, como pueden ver, aquí estamos. El propósito fundamental del proyecto es organizar un archivo digital que comprenda la diversidad de información bibliográfica y no bibliográfica generada desde la comunidad LGBTQI+ y VIH para superar la fragmentación actual y el riesgo de pérdida y extravío. Cierto es que varias páginas web de organizaciones como Unión Afirmativo y otras han rescatado y han registrado momentos históricos o documentos históricos de las organizaciones y sus movilizaciones, pero cierto eso que está muy disperso y muy complejo de poder acceder. Un paso importante en esa digitalización de los archivos era digitalizar los archivos hemerográficos de colecciones privadas y de prensa nacional que reflejan la época y los inicios de los movimientos comunitarios LGBTQIA+ y VIH para facilitar su acceso. Hemos trabajado con personas y organizaciones que han colectado esos materiales por año y los prestaron generosamente para que los incluyéramos. También hicimos una compilación jurisprudencial y pronunciamientos oficiales generados desde el activismo para apoyar el accionar de la sociedad civil y la investigación. La mayoría de estas sentencias son en el campo del VIH, que fue donde tuvimos más riqueza de litigio estratégico y algunas importantes pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la diversidad sexual y derechos tales como la igualdad, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y otros asuntos que las propias organizaciones llevaron como asuntos a debatir como de derechos humanos y a decidir por parte del Tribunal Supremo. Una decisión importante en LGBTQ más reciente es la decisión que declara nulo un artículo del Código de Justicia Militar que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo en el ámbito militar. La próxima. También incluimos en esos archivos digitales o en el portal la línea de tiempo histórica de los hechos, la visibilidad y movilización de estas comunidades para conocer mejor el pasado. Esto fue muy interesante porque comenzamos revisando para tener de una manera como informaciones pastilla o cápsulas de información sobre hechos relevantes o momentos emblemáticos de la movilización. Y resulta que, por ejemplo, estábamos, de mi parte, porque yo estuve coordinando en gran parte esa realización de la línea de tiempo, comenzamos cuando nosotros comenzamos y resulta que nos dimos cuenta que por documentos que revisamos, que realmente la historia no solamente se refiere a la movilización y la movilización en el sentido formal de entenderla como organizada, como respuesta organizada, sino que también nos llevó a que era importante registrar hechos y visibilidad que en décadas anteriores se le había dado al tema de la homosexualidad. Por ejemplo, el tema de la ley de vagos y maleantes en la época de la dictadura del presidente Gómez y en la reforma de la ley en el periodo del 50. Y otra historia muy interesante que era la de la visibilidad, que fueron el nacimiento en Caracas de lugares que llamaban de ambiente, de bares de ambiente y lugares donde las personas homosexuales se encontraban para conocerse, bueno, y establecer parejas o compartir. Entonces, no solamente la línea de tiempo cubre una movilización formal como respuesta comunitaria desde estas comunidades, sino que también abarcamos esos hechos y esa visibilidad. Incluso en los registros que hicimos, encontramos que hubo un señor que en los años 70 reclamó en un allanamiento que se hizo donde había una fiesta de hombres gay, que reclamó derechos frente a la policía
y la manera como está reseñada la historia o el cuento en ese documento es que se entiende que ese fue el primer grito de liberación. Se podría entender que ese es el primer grito de liberación que ocurrió en Venezuela en los años 70. Por otro lado, encontramos que era necesario producir opinión, narraciones y testimonios audiovisuales de activistas de sociedad civil que dieron origen al movimiento LGBTIQA+ y VIH en Venezuela para rescatarla de la oralidad y lo eventual. Para ello realizamos 15 entrevistas en esta primera fase del proyecto, donde buscamos el balance entre las diversas siglas del movimiento y explorando un poco cómo era el contexto de las distintas décadas en las que se manifestaron las organizaciones que han reclamado y han reivindicado sus derechos. Entonces resulta bastante interesante porque hay todo un paneo, digamos, en la línea de tiempo que nos permite ver cómo las aspiraciones y la movilización de los 70, de los 80, por ejemplo, estaba muy focalizada, por ejemplo, al trato indignante de la prensa local. Hecho que, por ejemplo, debido al lobby de esa década de la movilización, pareciera que los medios de comunicación social mejoraron la manera como se informaba de la comunidad gay, ¿no? Y de la comunidad de personas trans, que fue realmente una época bastante ignominiosa durante los 80. Entonces, esos documentos fueron presentados en un formato de video, con unas preguntas determinadas, hablando de contexto histórico, de logros de la época, hablando también, por ejemplo, de esa persona que en los 80 o en los 90 pudo haber estado activa, qué es lo que está haciendo ahora y si es activista, si no es, reconociendo pues que hay momentos en que también la historia puede pasar y las personas se dedican a otra cosa, ¿no? Y finalmente, en parte, uno de los propósitos muy importantes es generar los consensos y acuerdos entre sociedad civil e instituciones para preservar el acervo histórico de la movilización y activismo comunitario para fortalecer su identidad y sostenibilidad en el contexto de los derechos humanos. En este sentido, creo que eso va a estar bastante fortalecido en el tema de difundir este manifiesto y de alguna manera continuar convocando como principio el hecho de hacer lo más participativo posible este proyecto, ¿no? Sobre todo en la recolección de la información y tener una visión plural y amplia en relación a la incorporación de todos los actores. La próxima. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que nos guía en la ejecución del proyecto? Yo creo que un aspecto interesante es que este es un esfuerzo consciente para encontrar el pasado. Esto no es nada nuevo en la historia. Eso es según las revisiones que hice, todo lo que tiene que ver con memoria histórica y los archivos digitales parten de esa necesidad de entenderlo como un esfuerzo consciente, pero sí nos pareció interesante destacarlo porque yo creo que las organizaciones de alguna manera deben, dentro de sus estrategias de permanencia, de sostenibilidad, sus estrategias de intervención política, deben comprender el rescate de sus archivos, el cuidado de sus archivos, para que eso de alguna manera perpetúe en el tiempo y sirva como lección, entre otras cosas, como lecciones aprendidas. Otro asunto importante que nos guía es reconstruir el pasado mirando hacia el presente y el futuro, no ver el pasado como una nostalgia de los tiempos como fueron y ya pasaron y bueno, chévere que ahora estamos diferentes. No, es mirar el presente y el futuro para que la historia misma no se repita. Por ejemplo, en unos escenarios como los que vivimos ahora, extremadamente retrógrados en materia de derechos humanos, pues no sería extraño que se pudiesen implantar nuevas leyes y formas donde se confinen a las personas por su orientación sexual o su identidad de género.
Ya lo hemos visto aquí en la región, varios presidentes hacen declaraciones bastante indignantes en relación a cómo la mirada que tienen en relación a una política pública hacia las personas LGBTI. Eh, otro, otra guía es hacer el proceso, como les había mencionado, participativo, que sea inclusivo a los beneficiarios y actores principales para que se apropien del proyecto. Yo creo que esto es un aspecto muy importante, es decir, la gente tiene que sentir que esto es un proyecto suyo, que les pertenece y al que tienen que contribuir, porque en parte la construcción del acervo depende de los aportes que hagan las propias organizaciones, los líderes y la movilización. El tema de la sostenibilidad y permanencia en el tiempo, que es un tema fundamental para nosotros, porque ya sabemos las debilidades no solamente financieras, sino también de recursos técnicos y todo tipo de recursos de las organizaciones de sociedad civil en nuestro país. Que sea de acceso libre y fácil para el activismo, el estudio, la investigación, que sea pensamiento plural basado en los acontecimientos de la memoria histórica. Es decir, tenemos una responsabilidad que es ética, pienso yo, en que cuando estamos hablando de la historia y qué documentos o qué es lo que vamos a incluir o cómo lo vamos a incluir, debemos pensar en que ahí tienen que estar todos. Tenemos que tener una mirada de que todo el mundo está ahí. No es que, no, aquello no lo entreviste porque me caían mal, por ejemplo, por ponerles un ejemplo banal y no caer en lo político, pero más o menos por ahí van las ideas, ¿no? Pensamiento plural e inclusivo. Pensamos que es importante que nos basemos en evidencias documentales y testimoniales, tanto bibliográficas como no bibliográficas, y rescatar la memoria LGBTIQA+ y VIH para evitar la invisibilización, la exclusión, la discriminación que impone la cultura patriarcal dominante. Es decir, que en gran parte, un poco como lo que asomaba Inés Quintero, es decir, la historia se impone a través de un reconocimiento, si es político y si es heroico o si es de guerras y luchas, es las que envuelven al patriarcado y a los hombres. Entonces la historia se mira desde una mirada sesgada en relación, por ejemplo, a los temas de género que anteriormente no se habían tocado. Entonces, en gran parte este sería la guía de ejecución. La próxima. Bueno, este mapeo tenía como objeto hacer un mapeo exploratorio del acervo cultural bibliográfico y no bibliográfico acumulado por las organizaciones LGBTIQA+ y VIH de Venezuela correspondiente al lapso entre 1980 y 2023. Es decir, el periodo donde aplicamos este sondeo o esta encuesta en estos formatos de Google fue desde diciembre del 23 a enero del 24. Y el cuestionario, a través de las plataformas Google, como les mencioné, enviamos un 36 en total, 36 cuestionarios a un universo de 15 ONGs con trabajo en LGBTIQ+ y 21 ONGs con trabajo en VIH. De este universo respondieron 16, que es aproximadamente el 44.44%. Próxima. Aquí entonces comenzaríamos ya con los hallazgos. De las organizaciones que respondieron, 6 pertenecen identitariamente a la LGBTIQ+, eh, a nivel nacional. Tenemos organizaciones ya de distintas generaciones, algunas como eh, las más nuevas como Observatorio de Violencia, País Plural, o ya unas de las más antiguas como Unión Afirmativa. Y de las otras 10 organizaciones que respondieron son las que tienen un trabajo específico en VIH. Vale decir que este grupo de las de VIH, es interesante mencionar que una gran parte de las personas que lideraron ese movimiento eran hombres homosexuales o personas trans, dado que han sido tradicionalmente en los grupos de población más afectados por la epidemia en Venezuela, que está catalogada como una epidemia concentrada. Próxima. Y aquí un poco por los estados, ¿no? De las 16 organizaciones, por ejemplo, 6 estaban ubicadas
en el área metropolitana y una está ubicada en Táchira. Esto me parece interesante porque da cuenta de la involucración, aunque no puede ser que no sea representativo en su totalidad, pero da cuenta de que la respuesta y la movilización comunitaria no solamente es un asunto de la capital, ya como era anteriormente, sino que también es un asunto que ocurre en todo, puede ocurrir en todo el país y en importantes estados y quizá demográficamente con números importantes de población. La próxima. Ajá, entonces pensando que estamos hablando de archivos digitales, quisimos de alguna manera conocer cómo estaban las organizaciones en el uso de algunos medios o redes sociales y encontramos que eh, prácticamente la mayoría de las organizaciones no gubernamentales tienen acceso a correo electrónico y lo utilizan, así como el 14 de las organizaciones usan teléfonos celulares en su día a día para el trabajo y 9 de las organizaciones poseen páginas web. Próxima. Entonces, también aquí es interesante, que era un poco lo que les mencionaba cuando segmentamos entre LGBT y VIH, que hay ciertamente organizaciones que se ocupan del tema LGBT, que hay organizaciones que se ocupan específicamente del tema de VIH y hay organizaciones que abordan el tema LGBTIQ+ y VIH de manera integrada, como es el caso de nuestra organización, que también ha sido pionera, por ejemplo, no solamente en los temas de derechos humanos, en el caso de las personas que viven con VIH, sino también, por ejemplo, en la elaboración de informes sobre la situación de derechos humanos de las comunidades, ¿no? LGBTQI+. Próxima. A la pregunta si la organización producía contenidos bibliográficos o no bibliográficos, encontramos una respuesta bastante interesante en el sentido de que es positivo para el proyecto saber que de esas 16, el 12 de las organizaciones respondieron positivamente. Próxima. En este me llamó la atención bastante bien que sea exactamente igual, es decir, que el porcentaje o el número de producción de materiales bibliográficos y no bibliográficos es exactamente igual. Próxima. Y a la pregunta si las organizaciones estarían interesadas en intercambios informativos y de experiencias sobre la preservación de memoria histórica de estas comunidades, 12 respondieron que sí. Eso me parece bastante positivo, es decir, que en una sociedad donde las organizaciones se han constituido para atender siempre emergencias, para resolver el medicamento que no le llega a la gente, para resolver la comida que no le llega a la gente, para resolver que hay personas que están detenidas, privadas de libertad, sin juicios, que hay atropellos y bullying en la calle. Entonces, que hayan organizaciones que parece interesante en este intercambio, que en un principio lo veíamos como, bueno, sí, tener archivos digitales, pero esa no es la emergencia de nosotros ahorita. La emergencia nuestra es que las personas que viven con VIH tengan los remedios. No nos da tiempo realmente de pensar en el archivo digital o la memoria histórica. Pero resulta que esto ha ido cambiando poco a poco y creo que a la medida que los movimientos se van consolidando, resulta que podemos hacer un esfuerzo para que esto se vuelva consciente, ¿no? Y las organizaciones de alguna manera desde su seno motoricen este interés, ¿no? Y lo incluyan dentro de sus proyectos. Creo que es la última, vamos a ver. Sí, exactamente. Aquí le dejamos las direcciones de correo para, o en las páginas web, cómo nos podemos contactar. A los Sí, interesados podemos compartirle la presentación, ¿verdad, Marcos? sí, yo pensaría
Que sí, bueno, como bien menciona Edgar, ahí están nuestras direcciones a través de las cuales nos pueden contactar. Y con esto, bueno, concluimos este segundo panel ofrecido por Edgar Carrasco de Acción Ciudadana contra el SIDA y todo lo que involucró la construcción de este proyecto, sus pautas, sus metas y también esta